La fotografía descansaba sobre la repisa de la chimenea en el despacho de mi abuelo, ligeramente descolorida y acumulando polvo. Era él con su uniforme de gala de la Legión en 1968, joven y de mirada penetrante antes de que el Sáhara le arrebatara partes de sí mismo que nunca recuperó. Junto a ella, un marco más nuevo, mi hermano con un traje de diseño, estrechando la mano de un ministro en una gala benéfica. Entre ambos, un espacio vacío donde debería haber habido una tercera foto, si alguien de la familia se hubiera molestado en pedirla. Me paré en ese estudio el día después de su muerte mirando el hueco y comprendí que había estado viviendo en ese espacio vacío durante 20 años. Me llamo Elena García. Tengo 44 años y soy coronel del Cuerpo de Infantería de Marina de España. He servido en 3 zonas de combate, he comandado un batallón de desembarco y he ganado condecoraciones de las que no se me permite hablar en las cenas familiares. No es que alguien pregunte. Mi familia piensa que trabajo en administración militar en el Ministerio de Defensa. Algo con papeleo, probablemente algo que explica por qué siempre estoy viajando, pero nunca tengo nada interesante que contar en las fiestas. Decidieron esto hace 15 años cuando ascendí a comandante y no pude explicar exactamente qué hice en Afganistán. Y hacía mucho que había dejado de corregirlos. Era más fácil así, más fácil que competir con el éxito de la banca de inversión de mi hermano o el imperio de redes sociales de mi hermana. Más fácil que ver a mi tío Pedro, el hermano de mi padre, el patriarca de la familia después de que el abuelo se retirara, despreciar todo lo que yo decía porque no generaba ingresos ni capital social. La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba en mi despacho en la base naval de Rota revisando informes de preparación cuando sonó mi teléfono. Mi hermana Lucía. El abuelo murió anoche, dijo sin preámbulos. Pacíficamente mientras dormía. Dejé mi bolígrafo con mucho cuidado. ¿Cuándo es el funeral? El sábado en la parroquia de San Jerónimo en Madrid. ¿Puedes venir o estás desplegada, o lo que sea? Estaré allí. Bien. Mamá quiere que estemos todos. El tío Pedro se encarga de los arreglos. Ya sabes cómo es. Lo quiere todo perfecto. Hizo una pausa. Trata de mantener un perfil bajo. Vale. Esto es sobre el abuelo, no sobre, ya sabes, cosas del trabajo. Entiendo. En realidad no lo entendía, pero había aprendido a no discutir. Mi abuelo fue la razón por la que me uní a la infantería de Marina. No porque me presionara. Nunca lo hizo sino porque pasé mi infancia viéndolo mantener silenciosamente su dignidad en una familia que había pasado del servicio militar a ocupaciones más prácticas. Había servido 30 años, se retiró como subteniente y pasó el resto de su vida siendo tratado como una reliquia de una época pasada. Tu abuelo vive en el pasado, solía decir el tío Pedro, generalmente después de que el abuelo mencionara algo sobre su servicio, es importante mirar hacia adelante. Construir algo real. Real significaba dinero. Real significaba estatus. Real significaba el ático de mi hermano en el barrio de Salamanca y la cuenta verificada de Instagram de mi hermana con 500.000 de seguidores. Real no significaba la infantería de Marina. Aparentemente intenté decirles una vez en Nochebuena hace 7 años lo que realmente hacía. Intenté explicar que comandaba a 2.000 infantes de Marina, que mis decisiones afectaban operaciones internacionales, que los generales buscaban mi consejo. El tío Pedro me había dado unas palmaditas en el hombro. Eso es maravilloso, cariño, pero ¿cuándo vas a sentar cabeza? ¿Encontrar a alguien? No te estás haciendo más joven. Lucía había añadido, las carreras militares están bien por un tiempo, pero no hay potencial de crecimiento real. Deberías pensar en pasarte al sector privado. Conozco gente que contrata veteranos para seguridad corporativa. Mi hermano no había dicho nada. Solo me miró con algo parecido a la lástima, como si todavía estuviera jugando a disfrazarme mientras los adultos hacían el trabajo real. El abuelo me había mirado al otro lado de la mesa. Había sonreído triste, cómplice y cambió de tema. Esa fue la última vez que intenté explicarlo. El viaje en AVE de Cádiz a Madrid duró unas horas. Lo pasé vestida de civil, leyendo documentos informativos y tratando de no pensar en el hecho de que la única persona en mi familia que entendía lo que hacía se había ido. Mi teléfono vibraba constantemente. Condolencias de compañeros oficiales.
Un mensaje del mismísimo almirante jefe de Estado Mayor. Órdenes para el servicio conmemorativo que archivaría y no mencionaría. El cuerpo cuida de los suyos. Y mi abuelo, décadas retirado del servicio activo, seguía siendo uno de los nuestros. Había llamado al sacerdote de San Jerónimo hace 3 días. El padre Antonio, que conocía a mi abuelo desde hacía 40 años. La conversación había sido breve. Dejó instrucciones específicas, había dicho el padre Antonio, para los honores militares. Quería que tú los entregaras. Dijo por qué. Dijo que era hora de que la familia entendiera quién eres. Sus palabras exactas. Me quedé pensando en eso un largo momento. ¿Se lo dijo a alguien más? Me pidió que no lo hiciera. Dijo que debería ser una sorpresa. El padre Antonio había hecho una pausa. Estaba muy orgulloso de usted, mi coronel. Quería asegurarse de que todos lo supieran. Incluso si interrumpe el servicio, dijo, especialmente entonces. Así que aquí estaba yo siguiendo el último deseo de mi abuelo, a punto de detonar una bomba de verdad en medio de su funeral. Él había puesto la trampa desde el más allá, y yo iba a activarla. Llegué a la casa de mis padres el viernes por la noche. La entrada estaba llena, el Tesla de mi hermano, el Range Rover de mi hermana, el Mercedes del tío Pedro. Aparqué mi coche de alquiler en la acera y cogí mi bolsa de viaje. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía agotada, con los ojos rojos de llorar. Elena, gracias a Dios que estás aquí. Me abrazó fuertemente. Ha sido muy duro. Pedro se ha encargado de todo, pero ya sabes cómo se pone. Ha convertido el funeral en una producción. Estoy segura de que será hermoso. Lo será. Pero echo de menos a papá. Se apartó, estudiando mi cara. Pareces cansada. ¿Te están haciendo trabajar demasiado donde sea que estés? Rota. Y no, estoy bien. Rota. Cierto. Lo dijo como si fuera una pequeña oficina regional en lugar de una base estratégica clave. Entra. Todos están en el salón. Todos resultaron ser 15 personas, familia extendida, amigos cercanos, todos reunidos para recordar a mi abuelo, y aparentemente para discutir la logística del servicio. El tío Pedro estaba en el centro como un general reuniendo tropas, aunque nunca había servido un día de uniforme. Era alto, de cabello plateado, exitoso, un promotor inmobiliario que había hecho millones y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Elena. Me saludó con un apretón de manos que parecía una transacción comercial. Qué bien que hayas podido venir. Sé que tu horario es probablemente muy flexible. Pedí un permiso. Claro. Claro. Permiso militar. Muy generoso, estoy seguro. Se volvió hacia el grupo. Como decía, necesitamos mantener el servicio ágil. La gente tiene agendas ocupadas. 2 horas como máximo. Eso es lo que le dije al padre Antonio. Mi hermano, que estaba sentado en el sofá con su esposa, levantó la vista. ¿Seguimos haciendo la parte del micrófono abierto donde la gente comparte recuerdos? Sí, pero necesitamos ser breves. 5 minutos cada uno como máximo. Yo iré primero. He preparado unas palabras sobre la agudeza empresarial de papá. Luego tú puedes compartir algo sobre las lecciones que te enseñó. Lucía, tú vas después. ¿Qué pasa con Elena? Preguntó mi madre. El tío Pedro me miró. Por supuesto, ella también puede compartir algo. Pero que sea ligero. La gente no quiere oír cosas militares. Esto es una celebración de la vida de papá, no una lección de historia. Sonreí y no dije nada. Esa noche me acosté en mi habitación de la infancia, mirando al techo. La habitación estaba exactamente como la dejé cuando ingresé en la escuela naval a los 19 años. Pósters de cazas de combate, una estantería de libros de historia militar, mis trofeos de atletismo del instituto acumulando polvo. Abajo podía oír al tío Pedro presidiendo la reunión, su voz atravesando el suelo. Estaba contando una historia sobre mi abuelo, editándola para que encajara en su narrativa. El sabio patriarca que había apoyado los primeros negocios de Pedro,
que había entendido que el éxito significaba evolucionar más allá del servicio militar. Era una mentira, pero era una mentira cómoda, una que la familia había estado contando durante décadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje del comandante Ibarra, mi segundo al mando, servicio mañana. Podemos enviar un destacamento si quiere. Escribí de vuelta, no es necesario. Asunto personal. Otro mensaje, entendido. Pero señora, era un infante de marina. Se merece los honores. Los tendrá, respondí. Pensé en la última petición de mi abuelo, en las instrucciones que había dejado con el padre Antonio. En la trampa que había tendido, no por malicia, sino por amor, porque quería que su familia finalmente viera lo que se habían negado a reconocer durante 20 años. Pensé en la lástima de mi hermano, la condescendencia de mi hermana, el desprecio del tío Pedro, en vivir en ese espacio vacío en la repisa, invisible a pesar de todo lo que había logrado. Mañana saldría de ese espacio. Mañana tendrían que mirar. La iglesia de San Jerónimo estaba llena. 300 personas, tal vez más. Mi abuelo había vivido una larga vida, tocado a mucha gente. La iglesia olía a incienso y madera vieja y ese tipo de dignidad solemne que las iglesias antiguas de Madrid parecen retener en sus piedras. Me senté en la segunda fila con mi familia inmediata. El tío Pedro estaba en la primera, por supuesto, junto con sus hijos. Mi hermano Javier se sentó a mi lado con un traje caro, revisando su teléfono periódicamente. Mi hermana estaba en la fila detrás de nosotros, su marido susurrando algo que la hizo sofocar una risa. El padre Antonio dirigió el servicio con autoridad gentil, oraciones, himnos, un elogio que capturó la fuerza tranquila de mi abuelo sin revelar toda la profundidad de su servicio. Había visto combate en el Sáhara, ganado la Cruz del Mérito Militar, liderado hombres a través del infierno. Pero el padre Antonio lo mantuvo vago, respetando el deseo tácito de la familia de restar importancia a los aspectos militares. Luego llegó el momento de compartir recuerdos. El tío Pedro fue primero. Habló durante 10 minutos sobre la sabiduría de mi abuelo, su sentido de los negocios, sus consejos que habían ayudado a Pedro a construir su imperio inmobiliario. Fue un buen discurso, bien ensayado, que hizo que mi abuelo sonara como un consultor del IBEX 35 en lugar de un legionario que había sobrevivido a emboscadas en el desierto. Mi hermano fue el siguiente. Habló sobre viajes de pesca de fin de semana, sobre lecciones de paciencia y disciplina. Lo hizo sonar como motivación para su éxito financiero, como si las enseñanzas del abuelo fueran principalmente sobre maximizar los rendimientos trimestrales. Lucía habló sobre su amabilidad, su apoyo cuando comenzó su negocio en redes sociales. Lloró con elegancia, su maquillaje aún perfecto, y la audiencia murmuró con simpatía. Entonces el padre Antonio me miró. ¿Alguien más quisiera compartir un recuerdo? Empecé a levantarme. La voz del tío Pedro cortó el aire, un susurro escénico, pero claramente audible, que sea breve. La gente está cansada. Su sonrisa era indulgente, paternalista. A nuestro alrededor, la gente asintió. Eran las 11:45 de la mañana. Llevábamos aquí una hora. Todos querían llegar a la recepción, a la comida y las bebidas, y la parte más fácil de la mañana. Miré al tío Pedro, a esa sonrisa, a la suposición en sus ojos de que yo entendía mi lugar en esta jerarquía familiar. Agradecida de ser incluida, cuidadosa de no ocupar demasiado espacio. Me volví a sentar. La iglesia se relajó. Algunas personas miraron sus relojes. El teléfono de mi hermano vibró y lo miró rápidamente. El padre Antonio se aclaró la garganta. El sonido resonó en la iglesia como una campana. Antes de concluir, dijo su voz tomando una calidad diferente, formal, oficial. Hay un asunto final. La coronel García entregará ahora los honores militares. Su abuelo lo solicitó específicamente en su testamento. La iglesia se quedó en silencio. No el silencio cómodo de un servicio que termina, sino el silencio impactante de un disco rayado, de la realidad rompiéndose. Me levanté. Esta vez, nadie sonrió. Nadie susurró. Solo miraron. Coronel. La voz de mi hermano fue débil. Caminé hacia el frente de la iglesia. El padre Antonio me entregó un documento doblado, la hoja de servicios de mi abuelo,
la que yo había solicitado al Archivo General Militar. Luego me entregó la caja de madera y cristal que había estado esperando detrás del altar, oculta a la vista. Dentro estaba la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo de mi abuelo, su medalla de sufrimientos por la patria, su medalla del Sáhara. Todas las condecoraciones que había ganado y nunca exhibido porque su familia había decidido que su servicio era algo que debía reconocerse brevemente y luego olvidar. Me volví para enfrentar a la congregación. 300 personas, todas mirándome con diversos grados de confusión. El subteniente Tomás García, comencé mi voz llevando la autoridad de patio de armas que había pasado 20 años desarrollando, sirvió en las Fuerzas Armadas Españolas durante 30 años. Se alistó en 1956, desplegó al Sáhara y vio combate en algunas de las situaciones más feroces del conflicto. La cara del tío Pedro se había puesto pálida. Mi hermano me miraba como si hubiera empezado a hablar en chino. Mi hermana tenía su teléfono fuera, probablemente buscando mi nombre en Google. Fue condecorado con la Cruz Roja al valor militar, continué. Salvó a 3 compañeros de un vehículo en llamas bajo fuego enemigo. Fue herido 2 veces, una por metralla, otra por fuego de fusil. Ganó la medalla de heridos ambas veces y regresó al combate ambas veces. Sostuve la caja de medallas para que todos pudieran verla. Sirvió a su país con honor y distinción. Lideró hombres en las peores circunstancias imaginables. Y cuando se retiró, lo hizo sabiendo que su servicio importaba, que había defendido los valores que permitieron a su familia construir sus cómodas vidas. La iglesia estaba absolutamente en silencio ahora. Incluso los niños habían dejado de moverse. Mi abuelo me pidió que entregara estos honores porque quería que todos entendieran algo. El servicio no se mide en euros o seguidores de redes sociales o carteras inmobiliarias. Se mide en sacrificio o en integridad, en la voluntad de interponerse entre el peligro y las personas que amas, incluso cuando esas personas no entienden contra qué estás luchando. Miré al tío Pedro a su cara congelada, su mandíbula apretada. También quería que supieran que seguí sus pasos. Soy la coronel Elena García, del Cuerpo de Infantería de Marina. He servido durante 22 años. He comandado un batallón de desembarco. Esos son 2000 infantes de marina. He desplegado en Afganistán, Irak y el Líbano. He ganado condecoraciones que no puedo discutir públicamente porque las operaciones permanecen clasificadas. La boca de mi hermano estaba abierta. A mi hermana se le había caído el teléfono. Y durante los últimos 15 años, he dejado que esta familia crea que trabajo en administración. No porque me avergonzara de mi servicio, sino porque cada vez que intentaba explicar lo que realmente hago, se me decía que fuera breve, que no se tratara de mí, que recordara que el éxito se mide en cosas que la gente puede fotografiar y publicar y presumir en fiestas. Me volví hacia el altar donde yacía el ataúd de mi abuelo cubierto con la bandera de España. El subteniente García sabía más. Sabía que algunas cosas importan más que la comodidad, más que la imagen, más que encajar en la narrativa familiar. Saludé lento, preciso, manteniéndolo durante 3 tiempos. A la orden, mi subteniente. Gracias por su servicio. Gracias por su ejemplo. Gracias por liberarme. Bajé el saludo y coloqué la caja de medallas sobre el ataúd. La iglesia permaneció congelada. 300 personas, ninguna moviéndose, todas procesando el hecho de que el miembro más joven y descartado de la familia era una coronel de infantería de marina probada en combate que les había dejado subestimarla durante 2 décadas. El padre Antonio dio un paso adelante. Ahora procederemos al cementerio de la Almudena para el entierro. La coronel García ha organizado honores militares completos. La infantería de marina proporcionará el piquete. El tío Pedro encontró su voz. Salió estrangulada. ¿La Almudena? Pero planeamos. Tenemos una parcela en el cementerio familiar. El subteniente García solicitó específicamente la zona militar de la Almudena, dijo el padre Antonio gentilmente. Está en su testamento. La coronel García ha estado coordinando con las autoridades militares durante la última semana. Mi madre estaba llorando. No las lágrimas suaves de antes, sino sollozos profundos y temblorosos. Mi padre tenía su brazo alrededor de ella, con la cara pálida. Mi hermano se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo de piedra.
Eres coronel, tú mandas. No pudo terminar. 2000 infantes de marina, confirmé. Más recientemente en el Líbano. Antes de eso, Afganistán. Antes de eso, Irak. Pero dijiste. Nos dijiste. Les dije que trabajaba para la Armada. Vosotros decidisteis lo que eso significaba. El tío Pedro estaba de pie ahora, con la cara roja. Nos dejaste pensar. Todo este tiempo nos dejaste. Les dejé pensar lo que querían pensar, dije en voz baja. Porque era más fácil que luchar por un espacio en una familia que ya había decidido que el servicio militar era un pasatiempo pintoresco en lugar de una carrera real. Lucía tenía la mano sobre la boca. Su maquillaje perfecto se estaba corriendo. Dios mío. Dios mío. Hemos estado. Le dije a todo el mundo que estabas en administración. Sí. Pero las cosas que dijisteis, las escuché. La iglesia había estallado en susurros ahora. Gente sacando teléfonos, buscando mi nombre, encontrando mi biografía oficial del ministerio, encontrando artículos de noticias sobre las operaciones que había comandado, encontrando la verdad que había sido registro público todo el tiempo, si alguien se hubiera molestado en mirar. El padre Antonio levantó las manos. Por favor, mantengamos la dignidad que este servicio merece. Nos reuniremos en la Almudena a las 2 de la tarde. Para aquellos que necesiten direcciones, hay mapas en el vestíbulo. La gente comenzó a salir lentamente, todavía procesando. Pasaron junto a mí con nuevas expresiones. Shock, respeto, vergüenza. Algunos veteranos en la multitud saludaron militarmente. Devolví cada saludo. El tío Pedro se quedó congelado en su banco mirándome. Finalmente dijo: ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos dejaste? Hizo un gesto de impotencia. ¿Por qué no nos obligaste a escuchar? Lo intenté una vez. Me dijiste que las carreras militares no tenían potencial de crecimiento y sugeriste que me pasara a la seguridad privada. Su cara se volvió gris. Lo recuerdo. Estoy seguro de que lo haces. Pero deberías haber hecho que me respetaras. ¿Exigido reconocimiento? Sacudí la cabeza. No necesito tu respeto, tío Pedro. Tengo el respeto de los infantes de marina que he comandado. Tengo el respeto de los generales bajo los que he servido. Tengo el respeto de los enemigos a los que me he enfrentado en zonas de combate que no puedes ni pronunciar. Cogí la gorra de mi uniforme. Hice esto porque el abuelo me lo pidió. Porque quería que su familia entendiera lo que habían estado despreciando, lo que habían estado demasiado ocupados para notar. Pasé junto a él hacia la puerta. Mi madre me agarró del brazo. Elena, yo. Necesito ir a la Almudena, dije gentilmente. Hay una ceremonia que coordinar. La Armada no espera. Lo siento mucho. Yo no. Nosotros no. Lo sé. Ella seguía llorando. Estaba tan orgulloso de ti. Hablaba de ti todo el tiempo. Pero Pedro siempre. Él siempre desviaba la conversación. Mamá, está bien. No está bien. Deberíamos haber escuchado. Deberíamos haber mirado. Me apretó el brazo. ¿Podemos? ¿En el cementerio? ¿Podemos hablar después? Quizás si hay tiempo. La dejé allí y salí al sol de junio de Madrid. 3 coches oficiales negros estaban esperando. El comandante Ibarra salió del primero vestido con el uniforme de gala. Mi coronel saludó. Lo devolví. Creí haberte dicho que no era necesario. Con respeto, mi coronel, el subteniente García era un infante de marina. No dejamos a los infantes de marina atrás, ni siquiera en servicios familiares. Miró más allá de mí a la iglesia donde la gente todavía salía, conmocionada. ¿Cómo fue? Al abuelo le hubiera gustado. Bien. Estamos listos para proceder a la Almudena. El piquete está esperando. El ministerio ha enviado un representante. No tenían que hacer eso. Sí, mi coronel. Lo hicieron. La hoja de servicios del subteniente García es notable, y corrió la voz sobre su nieta.
Ibarra sonrió levemente. El Agema podría aparecer. Miré hacia la iglesia y a mi familia reuniéndose en grupos confusos, con sus teléfonos fuera, su narrativa perfecta destrozada. Mi hermano miraba los coches oficiales, el uniforme de Ibarra, la realidad que había estado demasiado cómodo para reconocer. Vámonos, dije. El cementerio de la Almudena a las 2 de la tarde en un sábado de junio. El sol estaba alto, los cipreses proyectaban sombras largas sobre las filas de lápidas que se extendían hacia el horizonte. El lugar de entierro de mi abuelo estaba en una sección de honor. La infantería de marina había enviado una escuadra de gastadores completa. 8 infantes de marina en uniforme de gala, banderas ondeando, fusiles listos para la salva. Un corneta estaba en posición de firmes. El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Agema, en persona había venido, tal como predijo Ibarra. Las 300 personas del servicio de la iglesia se habían reducido a unas 50 que habían hecho el viaje al cementerio. El tío Pedro estaba allí luciendo disminuido. Mis padres, mis hermanos, algunos amigos cercanos de la familia. El resto probablemente había ido directamente a la recepción, incapaces de procesar las revelaciones de la tarde. Me puse en posición de firmes mientras la escuadra de gastadores llevaba el ataúd de mi abuelo. La bandera había sido doblada con precisión, cada pliegue perfecto. Mientras lo bajaban a la tierra, los fusiles dispararon, 3 descargas, el sonido resonando a través del cementerio. El corneta tocó el toque de oración. Las notas colgaron en el aire, lúgubres y perfectas. El almirante mismo me presentó la bandera. Se inclinó y susurró: «Estaba orgulloso de usted, coronel». Esta fue su manera de asegurarse de que todos lo supieran. Sí, almirante. Ha servido con honor, igual que él. Gracias, señor. Dio un paso atrás y saludó. Lo devolví. Luego se volvió hacia mi familia, mi pálida y temblorosa familia, y dijo con una voz que proyectaba: el subteniente García era un militar ejemplar. Sirvió a su país con distinción, y crió a una nieta que ejemplifica lo mejor del cuerpo. Todos deberían estar muy orgullosos. El tío Pedro parecía que podría colapsar. Mi hermano tenía lágrimas corriendo por su cara. Mi hermana estaba grabando todo. Probablemente para Instagram, pero por una vez no me importó. Que sus seguidores vean esto. Que vean cómo es el servicio real. Mi madre se acercó mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Parecía vieja, repentinamente frágil. Nunca supe, dijo sobre su medalla, sobre el combate. Nunca hablaba de ello. Lo intentó. La gente no quería escuchar. Debería haber escuchado. Sí. Ella se estremeció. ¿Y tú, una coronel? Todo este tiempo. ¿Por qué no nos obligaste a entender? Porque estaba cansada de competir por vuestra atención. Cansada de justificar mis elecciones. Cansada de existir en los márgenes de una familia que ya había decidido lo que importaba. Pero somos tu familia, ¿verdad? La miré. Porque la familia escucha. La familia hace preguntas. La familia no descarta 22 años de servicio porque no genera contenido para Instagram. Mi hermano se acercó vacilante. Elena, yo no. Levanté mi mano. Aquí no. Hoy no. Esto es sobre el abuelo. Pero necesito. Necesitas ir a la recepción, beber el vino que pidió Pedro, hablar sobre lo inesperado que fue todo esto. Tengo un vuelo que coger. ¿Te vas? Tengo una reunión informativa en Rota el lunes por la mañana. La Armada no se detiene porque mi familia haya tenido una revelación. Caminé hacia los coches oficiales donde Ibarra estaba esperando. Detrás de mí, escuché la voz de mi hermana. Espera, ¿se va así sin más? Mi madre más tranquila, déjala ir. En el coche hice una pausa y miré hacia atrás. 50 personas de pie en el cementerio. La tumba de mi abuelo fresca bajo la tierra, la escuadra marchando en formación. El tío Pedro estaba solo, mirando la lápida. Mientras miraba, cayó sobre una rodilla, sus hombros temblaban. Bien. Déjale llorar. Déjale entender lo que despreció.
Déjale vivir con el conocimiento de que durante 20 años tuvo una coronel de combate en su familia, y la había tratado como a una secretaria porque era más conveniente que revisar su visión del mundo. Mi coronel Ibarra mantuvo la puerta del coche abierta. Subí. Al aeropuerto de Barajas. Tengo un vuelo a las 7. Mientras nos alejábamos, saqué mi teléfono. Mensajes de otros oficiales. Felicitaciones por el servicio. Respeto por mi abuelo. Preguntas sobre cuándo volvería. Un mensaje del ayudante del almirante. La lista de oficiales generales sale el próximo mes. Rumores dicen que estás en ella. El fajín de general te espera. General de brigada. La culminación de 22 años de servicio. Miré por la ventana el cementerio pasando, filas y filas de lápidas, cada una representando una vida de servicio, sacrificio, honor. Mi abuelo estaba en casa ahora entre sus hermanos de armas donde siempre había pertenecido. Y yo era libre. Libre del espacio vacío en la repisa. De la narrativa familiar, de la expectativa de que debería encogerme para hacerlos sentir cómodos. El abuelo me había dado esa libertad. Su último regalo entregado desde el más allá por un sacerdote que entendía que a veces el amor significa obligar a las personas a ver lo que se han negado a reconocer. El coche entró en la autopista. Detrás de nosotros Madrid retrocedía en la distancia. Por delante el resto de mi carrera esperaba. Una estrella primero, tal vez más tarde. Y todo ganado a través de la competencia y el sacrificio en lugar de conexiones familiares. Cerré los ojos y susurré, misión cumplida, abuelo. Descansa en paz.